Bienvenidos una vez más a Matemáticas Fabio Sora. Vamos a hablar en esta oportunidad del teorema del coseno. El teorema del coseno es un teorema que viene para poder encontrar, de acuerdo a las situaciones, el valor de un lado que nos pueda faltar o el valor de los ángulos, de acuerdo a si se tienen pues las medidas de los tres lados. En pocas palabras, el teorema nos dice que teniendo en cuenta en un triángulo en general con esa disposición, en los vértices tenemos A, B y C mayúsculas y los respectivos lados. En la situación de que se conozcan el lado B y el lado C y el ángulo A, es decir, el ángulo formado por los lados B y C, podemos averiguarnos el lado A con la fórmula que aparece: A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por el coseno de A. En otra situación tendríamos la opción de utilizarlo de esta forma para averiguar el lado B, o si conocemos todos los lados, pues para averiguar el ángulo B y hacer el despeje correspondiente. Y la tercera opción es cuando de pronto queremos hallar el lado C, es decir, si conocemos el lado A y el lado B y el ángulo formado por ellos dos, es decir, el ángulo C, podemos hallar el lado C. O si conocemos los tres lados, pues podemos despejar y averiguar la medida del ángulo C. De manera general podemos decir entonces que el teorema del coseno lo podemos averiguar cuando conocemos la medida de los tres lados y usar cualquiera de las formulitas anteriores para averiguar cada uno de los ángulos que estaríamos desconociendo. O podemos utilizar el teorema del coseno cuando conocemos dos lados y el ángulo formado por ellos. Vamos a revisar una situación en la cual vamos a utilizar el teorema del coseno. Entonces nos dicen que para el siguiente triángulo encuentre la medida de los lados y los ángulos desconocidos. Nos están dando dos lados y el ángulo formado por ellos. Entonces, pues estamos en digamos, la segunda condición de las que acabamos de mencionar. Vamos a bautizar los vértices y los lados correspondientes para poder establecer cuál de las formulitas vamos a trabajar. Recordemos entonces, en este caso, conocemos el lado B, el lado C y el ángulo formado por ellos, que en este caso es de 29 grados. Por lo tanto, pues podemos arrancar averiguándonos el lado A. En este caso, utilizaríamos A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo A. Vamos entonces a usar esta fórmula. Reemplacemos los valores que se conocen. Entonces B tiene una medida de 38 centímetros. Vamos a colocar ahí las unidades. Más C tiene una medida de 70 centímetros. También va al cuadrado. Menos 2 multiplicado por B, que es 38, por C, que es 70 centímetros. Y por el coseno del ángulo A, que es el ángulo formado por los lados B y C. Y en este caso es de 29 grados. Ya de aquí en adelante simplemente hacemos las cuenticas. 38 al cuadrado nos da 1444, nos quedan centímetros cuadrados, más 70 al cuadrado 4900 centímetros cuadrados. Y aquí estamos haciendo dos pasitos como para que, si vamos verificando, podamos establecer que tenemos la calculadora en el modo correcto, que debe ser en el modo DEC para este caso. Entonces el producto de 2 por 38 por 70 nos da 5320 centímetros cuadrados. El coseno de 29 nos da 0.8746. Vamos a utilizar 3 o 4 cifras decimales. Hacemos la cuentica de la suma de 1444 más 4900. El producto 5320 por 0.8746.
finalmente operamos, tenemos que A al cuadrado sería 1691.128 centímetros cuadrados. Y para averiguar ya la medida exacta del lado A, sacamos raíz cuadrada de ambos lados. La raíz cuadrada de A al cuadrado sería simplemente A. Y ya entonces la raíz de 1691.128 nos da 41.12 y raíz de centímetros cuadrados sería pues simplemente centímetros. Listo, ahí ya tenemos entonces la medida de nuestro lado A. Vamos ahora a pasar a revisar el ángulo de los ángulos que desconocemos, y pues teniendo en cuenta que ya conocemos los tres lados, pues la fórmula correspondiente para averiguarnos el ángulo C, que es el que vamos a averiguar, hubiésemos podido también averiguar el ángulo B, obviamente, pero vamos a hallar el ángulo C. Entonces la formulita C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2A por B por el coseno del ángulo C. Reemplacemos los valores. C, que lo tenemos 70 centímetros al cuadrado, igual a, que lo acabamos de averiguar, 41.12 centímetros cuadrados, más el B, que lo conocíamos, 38 centímetros todo al cuadrado, menos 2 por 41.12 centímetros y por 38 centímetros por el coseno del ángulo C. Vamos a hacer las operaciones que se pueden realizar y seguimos el proceso para despejar inicialmente coseno del ángulo C y finalmente averiguar el ángulo C. Entonces 70 centímetros al cuadrado nos da 4.900 centímetros cuadrados. 41.12 centímetros da 1.690.8544 centímetros cuadrados. 38 centímetros al cuadrado da 1.444 centímetros cuadrados. El producto 2 por 41.12 por 38, ahí lo tenemos, 3.125.12 y pues daría centímetros cuadrados. Hicimos la suma de 1.690.8544 con 1.444. Vamos ahora a pasar o a hacer el despeje. Digamos que dependiendo ahí como lo entendamos mejor, uno diría en cuanto al resolver este tipo de ecuaciones donde vamos a despejar el C, uno diría que resta a ambos lados el valor, en este caso 3.134.8544, o como habitualmente se dice, aunque en uno es lo más correcto, ese valor está positivo, pasa al otro lado negativo. Bueno, ahí está enunciado, hacemos la operación, queda 1.456 centímetros cuadrados. Y continuamos para despejar entonces coseno de C con signo y todo, ese 3.125.12 centímetros cuadrados quedaría dividiendo. Las unidades, tener en cuenta pues que se van a cancelar, simplemente nos queda lo que nos dé el respectivo cociente, la división entre 1.765.1456 y menos 3.125.12. Eso nos da negativo y nos da menos 0.5648. Aplicamos entonces ahora sí. En este caso, para averiguar el ángulo C, se debe aplicar a ambos lados la inversa de la función trigonométrica coseno, que es coseno a la menos 1 o arcocoseno, como la mencionamos en varias oportunidades. Y nos quedaría entonces que coseno a la menos 1 de coseno de C, pues da simplemente C. Y a el lado derecho de la igualdad tendríamos pues coseno a la menos 1 de menos 0.5648. Es importante tener en cuenta que se debe calcular tal cual, es decir, tener en cuenta el signo, si no nos va a dar otro resultado.
mantener la calculadora en el modo DEC, y eso nos daría que el ángulo C es de 124,38 grados. 124,38 grados. Y pues podrían verificar, si ya conocemos que el ángulo C nos dio 124,38 y con el ángulo que nos habían dado inicialmente de 29, el ángulo B tendría una medida de 26,62 grados. Recuerden que esta cuenta para simplemente lo que hacemos es tener en cuenta que la suma de los ángulos internos en cualquier triángulo debe darnos siempre 180 grados. Entonces, en este caso, pues para que los tres ángulos sumen los 180 grados, el ángulo B, que es el que quedaba faltando, debe tener una medida de 26,62 grados. Y así hemos utilizado el teorema del coseno para averiguarnos las medidas del lado A que nos faltaba, la medida del ángulo C, y ya lo otro fue simplemente tener en cuenta pues esa regla general de que la suma de los ángulos internos en un triángulo siempre debe ser 180 grados. Listo, eso es todo por este momento. Espero que sea clara la situación en la cual se va a estar haciendo uso del teorema del coseno, y pues posteriormente vamos a revisar situaciones, problema de diferentes ámbitos donde se haga necesario el uso del teorema del coseno. Bueno, me despido. Espero sus comentarios, sus aportes en cuanto a si es claro o de pronto les gustaría ver otros videos explicativos.